Muy buen día, mi amado hermano, mi amada hermana. Este día como familia nos unimos, como familia en Cristo, como un solo cuerpo, pues recientes noticias en este día y en esta semana han perturbado o han tratado con nuestra naturaleza frágil de nuestra vida. La aflicción y el desánimo probablemente estén queriendo tocar nuestras puertas. Déjame decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, que en situaciones así, probablemente lo primero que usted y yo sentimos es que Dios se ha alejado. O en ocasiones, el enemigo es astuto y logra engañarnos para que perdamos el gozo de nuestra salvación. Mi pregunta hoy es: ¿cuántas veces te has sentido desanimado o afligido? Quizás recuerdas algún momento de dolor e incertidumbre, o tal vez en este momento estés atravesando una situación difícil que parece imposible salir de ella. Bueno, Dios nos llama a recordar que en medio de nuestro sufrimiento, por más doloroso que sea, hay un propósito glorioso en el Señor. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4 dicen de la siguiente manera: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Nosotros mismos hemos sido consolados. Así que, Iglesia de Dios, amada familia en Jesucristo, Iglesia Benecer, kilómetro 47, tenemos que aprender que de Dios recibimos la consolación para poder llevar el consuelo a los demás. La palabra consolar en latín significa llamado a estar juntos, llamado a estar a los lados, a un lado de aquel que está pasando una aflicción. De allí proviene la palabra conforte, que significa hacerse fuerte juntos. En conjunto nos hacemos fuertes. Esta palabra tiene que ver con un aspecto relacional. Esto eclipsa la idea del individualismo. Implica que una parte se fortalece cuando está junto con otra. Nos da la idea de que el ánimo y la exhortación a estar unidos se puede vencer a través de la fe en Cristo Jesús. Nuestro Señor es un Dios de consolación, dice la misma escritura de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al versículo 4. Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Padre de consolación. Muchos tienen la idea de que Dios es déspota, castigador, o cuando Él desee consolar a su pueblo, o cuando Él quiera hacer las cosas. Pero déjame decirte que no. El Salmo capítulo 9, versículo 9 nos dice que el Señor será siempre nuestro baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. Y vemos cómo el Espíritu Santo se le llama también consolador en San Juan capítulo 14, versículo 23. El Espíritu Santo llamado consolador, levantando y animando a seguir adelante. Así que Dios prueba que Él es un Dios de consolación en medio de situaciones complicadas. Y Él viene a darte ánimo, Él entiende. ¿Recuerda usted cuando esas escrituras que se encuentran en la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, Jesús lloró? Y Jesús lloró. Es en San Juan capítulo 11, versículo 35. Dios conoce el profundo dolor de la aflicción y de la muerte. Jesús llora cuando Lázaro muere. Pero tenemos promesas en Cristo Jesús, que en medio de la tribulación Él es nuestro consuelo, Él es nuestra paz. Así que el escritor nos dice que el propósito en medio de la aflicción es que Dios no nos consuela en vano, y nuestra aflicción
no es una aflicción sin sentido. Hay un propósito y es experimentar la consolación de Dios. Dios nos consuela para que nosotros mismos también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Cuando alguien necesita consuelo, nosotros podemos dárselo porque Dios ya nos ha consolado primero. Ya hemos estado donde esa persona está. Dios usa a personas, sobre todo los creyentes, para llevar consolación. Por ello es importante que recordemos que la aflicción es para que la aflicción también tiene como propósito que no confiemos solamente en nosotros, no confiemos solamente en nuestras capacidades. Cuando somos consolados, estamos diciendo que a nuestro Padre Celestial que somos débiles y que necesitamos, que lo necesitamos, que solos no podemos, que necesitamos un consuelo, que necesitamos de su ánimo, de su paz. Y el consuelo de Dios nos muestra nuestra condición y manifiesta su poder y fortaleza sobre nosotros. Pablo dice que cuando es débil, entonces es más fuerte. ¿Cómo puede ser esto posible? Entonces la palabra dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona aún en la debilidad. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, en medio de la aflicción, recuerda que no estás solo. Recuerda que es Jesús el que consuela. Y Él también nos da de su gracia para poder seguir adelante. Jesús entiende nuestro dolor. Él es el sumo sacerdote que ha entendido todos los sufrimientos y ha experimentado todo. En su gran obra de redención, ha experimentado el sufrimiento para que tú y yo podamos tener una esperanza. Dios no es ajeno al dolor. Nuestro Dios aborrece la maldad y la injusticia. Jesús está renovando todas las cosas mientras esperamos su venida. Podemos descansar en su soberanía y en su sabiduría. Confiemos en la gracia de Dios. Descansemos en los propósitos eternos de Dios. Recibamos su consuelo y demos consuelo a aquellos que lo necesitan. Iglesia Benecer, vayan y prediquen de Jesucristo. Y si es necesario, usen palabras. Hasta pronto.